Félix Bautista, buenas tardes y bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, buenas tardes a todos. Veo que cuento aquí con 10 grandes amigos. Cuando miro a la izquierda y miro a la derecha y miro al frente, todos son grandes amigos. Me siento muy contento de encontrarme con ustedes aquí. Y aquí estamos listos para responder. Félix, antes de nosotros entrar con las preguntas del partido, la Fuerza del Pueblo, el partido al que usted pertenece desde hace los últimos años, ¿verdad? 2019, ¿no? 2018, 2019, 2020, más o menos. 2020, ¿no? El partido de la Fuerza del Pueblo. Caramba, ahora hay unos temas que se están dilucidando en los diferentes medios. Y uno de ellos es un posible conflicto, un supuesto conflicto entre usted y el señor Radamés Jiménez, el querido profe. ¿Qué hay de cierto, Félix Bautista, en que usted y Radamés Jiménez están teniendo roces en el partido y supuestamente por posiciones? ¡Wow! Me acabo de enterar ahora. ¿Sabe que esta mañana me mandaron una foto donde decía Radamés y Félix Bautista enfrentados? Yo dije, óyeme, Radamés es un gran amigo, una persona que yo admiro y respeto. Desde hace muchos años hemos trabajado juntos y casi todos los días nos reunimos para temas que tienen que ver con el partido. O sea, nunca, incluso por mi propia naturaleza, yo no soy conflictivo. Yo siempre trato de buscarle la forma, la vuelta a las cosas. Y muchas veces, para no ofender, prefiero callar. Por tanto, eso no es cierto y nunca será cierto. Yo creo que nunca yo voy a confrontar a Radamés Jiménez ni a ningún compañero en el partido. Siempre trato de que prevalezca la armonía, el respeto, y eso es lo que yo profeso por el compañero Radamés Jiménez y por cualquier compañero del partido. De modo que eso no es cierto. No es cierto tampoco de que esté usted buscando alguna posición más adelante dentro del partido de la Fuerza del Pueblo, el partido al que usted pertenece. No, todavía, incluso en la última reunión de la dirección central, el presidente del partido planteó que como se van a celebrar 2 congresos, un primer congreso ordinario para modificar estatutos, para modificar reglamentos, para revisar la línea organizativa, todo lo relativo con el tema de la mujer, de la juventud, etcétera, las diferentes mesas de trabajo, que luego que eso concluya, viene entonces el Congreso Elector. El Congreso Ordinario se llama Franklin Almeida Rancier, el Congreso Elector se llama Manolo Tavares Justo. Y entonces, cuando se inicia el Congreso Elector, donde vamos a renovar la estructura interna, se van a elegir los nuevos presidentes de direcciones medias, los presidentes de distritos municipales, los presidentes municipales, los miembros de la dirección central, los presidentes de seccionales, los presidentes de circunscripciones electorales, el secretario general, el presidente del partido, etcétera, que cuando se abra el Congreso Manolo Tavares Justo, que es un Congreso elector, que ahí los compañeros inicien sus aspiraciones. Pero por el momento yo no tengo ninguna aspiración. Ok. Juan Reyes. Félix, senador desde el 2010. Ha sido como el político que más la gente ha visto escuchar o mencionar su nombre en múltiples cosas. Vemos ahora un senador activo, sale continuamente a los medios de comunicación. ¿Qué ha motivado a Félix Bautista salir a los medios de comunicación, dar la cara, hablar, después de procesos judiciales, quizá muchas cosas que se dijeron contra suya? ¿Qué lo ha motivado a salir? Bueno, el triunfo electoral, porque había como una especie de concentración en San Juan y en el Distrito Nacional, como que nos focalizaron y había como una marcada intención de ver cómo ganaban esas 2 senadurías, al margen de que la ganaron prácticamente todas, pero parece que había una intención de ganar esas 2 senadurías. No digo que de parte del presidente de la República, pero sí de gente dentro del PRM que estaban motivados en esa dirección. Eso no fue posible y ese triunfo como que resonó mucho en todo el país. Y dije, bueno, es el momento de salir a hablar, que la gente me pregunte todo lo que entienda y que yo pueda decir la verdad de lo que ha ocurrido durante todo este trayecto. De modo que la motivación fue por el triunfo electoral. Pero no tiene Félix Bautista nada que ocultar, es un libro abierto, puede hablar de todo. Nada que ocultar. Absolutamente nada que ocultar.
Y siempre cuando voy a la entrevista me preguntan, ¿qué tema hablamos? Digo, lo que usted quiera, todo lo que usted me pueda preguntar. Así que estamos listos para responder. Sí, Félix, tú estás abierto a responder. Hay un tema que está en el tapete ahora, que es la reforma fiscal. El presidente Leonel Fernández, bajo pretexto primero de gripe y luego que el partido le había recomendado que no se reuniera, no ha recibido al presidente Luis Abinader, quien ha manifestado la intención de hablar con los diferentes sectores políticos sobre la reforma fiscal y otros temas y otras reformas. ¿Cuál es la posición de Félix Bautista, el senador Félix Bautista, que es una persona que le busca la vuelta a las cosas, que es abierto, con relación, no a la reforma fiscal, sino con relación a la necesidad del diálogo de los sectores políticos, incluyendo a la Fuerza del Pueblo, para tratar el asunto de la reforma? ¿Cuál es la posición de Félix Bautista? Si hay una persona que siempre ha estado abierto al diálogo, ha sido Leonel Fernández. Yo recuerdo que en el año 2004, cuando él asumió su segundo mandato, me encargó a mí de habilitar la Casa Nacional del Diálogo. Está en la Socorro Sánchez con César Nicolás Penson. Y de esa Casa Nacional del Diálogo salió la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Se comenzó a hablar de la reforma constitucional de que finalmente se materializó en el año 2010. Yo pienso que hay que dialogar. Ahora, esa negativa de la dirección política del partido fue porque se entendió que no teníamos ningún elemento a mano, no hay una propuesta de reforma, no hay un borrador de reforma para sentarse a dialogar. Pero yo pienso que ese diálogo deberá darse en algún momento. Y yo siento que el presidente Leonel Fernández estaría abierto a ese diálogo cuando hayan ya cosas más concretas de qué se trata la reforma. Mientras tanto, no la tenemos, no lo sabemos. He escuchado que el presidente de la República ha dicho que hay que madurar esa reforma, que hay que esperar, que eso tiene que dialogarse, que eso tiene que consensuarse, y eso es positivo. Pero yo pienso que hay que dialogar sobre todo, Héctor, porque en el año 2012 se aprobó la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, y ahí se contempla un pacto fiscal, ahí se contempla. De modo que un mandato de la ley, un pacto fiscal. Y eso es una ley del año 2012. No se hizo ese pacto durante los gobiernos del presidente Danilo Medina, no se hizo durante este primer gobierno y ahora se está hablando de eso. Pero eso es un mandato de la ley. Y yo siento que en algún momento habrá que sentarse a dialogar. Lo que la Fuerza del Pueblo ha dicho es que estaremos vigilantes para que esa reforma no afecte a los más pobres, ¿verdad? Y no afecte tanto a la clase media. Naturalmente, mi opinión personal es que toda reforma afecta a todo el mundo al final. O sea, de una u otra forma todo el mundo saldrá afectado. Pero que afecte lo menos posible, yo diría, a la clase media y lo menos posible a los más pobres, a los que menos tienen. Que los que más tienen sean los que más paguen. Emelín Valdera. Dos cosas, aprovechando, ¿verdad? Hemos visto algunas voces de la Fuerza del Pueblo que se han opuesto a propósito de reforma, hablando de reforma, públicamente a que el presidente Luis Abinader pues haga una reforma constitucional, someta a una reforma constitucional. ¿Por qué la Fuerza del Pueblo estaría en desacuerdo de esta nueva reforma constitucional? Eso por un lado. Y por el otro, se habla de que hay un desconcierto tal de muchos PLDistas luego de la situación de lo que pasó en el pasado torneo electoral de las presidenciales. Hay un desconcierto y que muchos de ellos han manifestado su intención de irse a la Fuerza del Pueblo. ¿Está la Fuerza del Pueblo en disposición de recibirlo o cómo manejaría esa situación? Bueno, estamos abiertos a recibir a todo el que quiera ser parte de la Fuerza del Pueblo. De hecho, la ley del partido lo que establece es que todo el que quiera ser parte de un partido político simplemente se inscribe en ese partido y no se le puede decir que no. Cualquier ciudadano que quiera inscribirse en un partido político. De modo que eso es un mandato de la ley. Y si son dirigentes políticos, mucho mejor. Tenemos los brazos abiertos para los PLDistas, para los PRMistas que están disgustados, que son muchos, para la gente del PRD, en fin, para todo el mundo. Ojalá yo que don Héctor se anime y quiera venir con nosotros, un político de mucha experiencia, de un bagaje impresionante. En algún momento estuvimos juntos
y don Héctor hizo un trabajo impresionante en todo el país. Yo creo que en ese proceso nadie buscó más votos que Héctor Rodríguez Pimentel en ese movimiento que hizo. Por donde quiera que pasamos eran las banderas rojas y eso eran multitudes. De modo que ojalá que don Héctor se anime. Pero estamos abiertos a lo del PLD y a cualquier dirigente que quiera venir. Con relación a la reforma, ustedes saben que la Fuerza del Pueblo surgió en una lucha por la no reforma a la Constitución de la República. Y lo hicimos enfrentando nuestro propio gobierno, que era el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Estando todavía en el PLD, enfrentamos esa lucha. Por tanto, la Fuerza del Pueblo de su génesis es antirreforma. Y lo que entendemos es que en este momento eso no es necesario. Si queremos un Ministerio Público Independiente, hoy lo es, porque es lo que el presidente ha dicho. Porque la independencia no reside en la forma de designar al procurador, reside en el respeto a ese procurador que usted designó. Si un presidente de la República te designa como procurador, debe dejarte actuar con independencia y no decirte qué cosa hacer y qué cosa no hacer. Por tanto, depende del presidente de turno. Y ahí que debemos llegar. Te designé como procurador, yo quiero que tú actúes con independencia, yo no voy a decirte qué tú tienes que hacer y qué no debes hacer, lo que quiero que me haga el trabajo de manera correcta. En eso reside la independencia. Porque vamos a hacer varios escenarios. Yo conversaba con el presidente del Senado y él me decía, mira, una fórmula pudiera ser que el presidente de la República envíe al Senado una terna de 3. Bueno, pero si es así, el presidente está cómodo con cualquiera de los 3. ¿Es así? Por tanto, hay como una dependencia igual. Si el Consejo Nacional de la Magistratura que lo designa, ¿quiénes lo integran? Un partido político. Entonces pudiera decir aquel que tiene mayoría en el Consejo va a poner un procurador de su preferencia. Por tanto, de alguna u otra forma habrá una dependencia. No podrá ser por el voto popular, no podrá ser por elección, porque eso sería poner a un procurador a hacer campaña. Y al hacer campaña le va a decir a la Fuerza del Pueblo, apóyame, al PRM apóyame, a fulano apóyame, por tanto va a ser dependiente también. Por tanto, nosotros entendemos que la reforma constitucional en este momento no procede. Y esa es la posición del partido. Joselito Félix. Buenas tardes, profesor Félix. Hay 3 cosas que se está debatiendo en este momento en el país con relación a los resultados de estas pasadas elecciones y de cara al nuevo Congreso que asumirá a partir del 16 de agosto, y es de que se unifique las elecciones, se unifiquen, que se elimine el método Home y que se castigue el transfugismo, que se pueda fortalecer la ley de partidos políticos castigando el transfugismo en la República Dominicana. En esa dirección me gustaría escuchar cuál es la opinión de Félix Bautista, senador, y que a partir del 16 de agosto toma nuevo juramento como senador de San Juan. Bueno, las 3 cosas tienen que ver con una reforma a la Constitución. La Constitución establece que el cargo es de la persona, no del partido. Y si la persona se va con su cargo. Estamos de acuerdo con lo que usted está planteando, pero se necesita modificar la Constitución. Para eliminar el método de Homs, lo que hay que hacer es modificar la ley, eliminarlo de la ley, porque el artículo 77 de la Constitución de la República establece claramente la elección de senadores y diputados, y dice que deberá hacerse por el voto universal directo, de modo que está muy claro, es por el voto universal directo. Y cuando tú sumas los votos del partido, los votos que todo el mundo sacó, y a partir de ahí va asignando los escaños, ese voto no es directo. Por eso usted ve que hay diputados que sacaron 11,000 votos y otros que sacaron 1,900 de manera directa, sí. Y se queda el que sacó 11,000 o más de 11,000 y sale el que tiene 1,900. ¿Por qué? Por la suma del partido, por la suma de los demás diputados, y eso es a toda luz inconstitucional. De hecho, hay jueces del Tribunal Constitucional que están de acuerdo con que es inconstitucional y que si someten una acción, ellos van a declarar ese artículo de esa ley inconstitucional. Por tanto, todo lo que usted ha planteado tiene que ver con modificación a la Constitución de la República. ¿Y la unificación de las elecciones? Hay que modificarla porque... Que se junten. Sí, acuérdate que están separadas. Sí, separadas. O sea, la municipal está separada de la congresional y presidencial en la Constitución, con una diferencia de 90 días. Luego, para unificarla hay que modificar la Constitución. ¿Pero usted es partícipe de que se haga? Bueno,
no somos partícipes de que no se modifique la Constitución, que se quede como está. No sé si le respondió. El tema es que Feli está centrado en que no se reforme la Constitución. Que no se toque la Constitución. Fausto Montes de Oca. Senador, buenas tardes. Mi pregunta es sencilla, muy escueta. ¿Cómo usted proyecta la Fuerza del Pueblo en el 2028? Bueno, tenemos un gran potencial. Usted sabe que la Fuerza del Pueblo es un partido muy joven y ya en apenas 4 años ya estar ocupando la segunda posición, el partido más importante de la oposición, pienso que ha sido un logro extraordinario. Un 29% de los votos, 28 diputados, 3 senadores. El partido que estaba antes en la segunda posición pasó al tercer lugar. Hoy no cuenta con un solo senador. Después de haber tenido en los últimos años, llegó a tener hasta 31 senadores de 32. Solamente el que no era nuestro era Amable Aristi Castro. Y que hoy en día no tenga ningún senador, pienso que para mí lamentable, ¿verdad? No le deseamos mala suerte, pero la buena suerte nos ha favorecido a nosotros, la Fuerza del Pueblo. Pienso que para el año 2028 la Fuerza del Pueblo será la fuerza mayoritaria y predominante. Yo no tengo ninguna duda de que en el año 2028 la Fuerza del Pueblo irá al poder. Y posiblemente lo que ocurrió ahora con el PRM ocurra con la Fuerza del Pueblo en el año 2028. Lo estamos sintiendo, mucha gente acercándose, mucha gente queriendo venir a la Fuerza del Pueblo. Tanto el presidente Leonel Fernández, compañero Radamés Jiménez, Omar Fernández tienen una gran simpatía en la población, así lo sentimos y esperamos convertirnos en la fuerza número 1 en el año 2028. Tessy Sánchez. Una sola iluminada. Hágale toda la que usted quiera. El escenario es Primero expresarle públicamente al senador Feli mi alegría de poder compartir en cabina con usted. Mi admiración y mi respeto reiterado. Gracias. ¿De acuerdo? Desde el 2010, usted ha sido un senador imbatible en San Juan. Los primeros 2 periodos por el Partido de la Liberación Dominicana y en este 2024, pues por la Fuerza del Pueblo. Primero, ¿cuál entiende usted que ha sido de las 3 campañas la más difícil? O esa es la primera pregunta. Y la segunda, si ¿estaría usted de acuerdo con una corriente que se viene despertando dentro de la Fuerza del Pueblo que está promoviendo al actual senador electo Omar Fernández como potencial candidato presidencial dentro de la misma Fuerza del Pueblo? Su posición en cuanto a eso y de las 3 campañas electorales que le ha tocado vivir, que ha salido victorioso, ¿cuál entiende usted que ha sido la más difícil? Bueno, la más difícil fue el proceso interno contra Yomaira Medina. Ustedes lo recuerdan que fue una campaña donde fue muy complicado ese proceso. Y yo siempre decía, si se utiliza el padrón interno del partido, ella gana las elecciones. Pero si es con el padrón de la sociedad, que fue como sucedió, ella pierde la campaña. Entonces, ese proceso fue con el padrón de la Junta, el padrón abierto. Y ahí obtuvimos la victoria. Pero yo debo decir que yo tengo mucha gratitud, mucho agradecimiento al presidente Danilo Medina y al PLD. Porque en el año 2010 yo gané con el PLD. Luego, en el año 2016, volví y gané con el apoyo del PLD. En el 20 por igual y ahora en el 24 por igual. Sí, los 4 procesos he tenido el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana. Y ha tenido mucho que ver por la forma de cómo conducirme, que no soy conflictivo, no me gustan los comentarios, mejor prefiero callar. Por tanto, mi gratitud eterna al presidente Danilo Medina, al Partido de la Liberación Dominicana y por supuesto al presidente Leonel Fernández, que siempre ha confiado en mí para esta posición. De modo que ese fue el proceso más difícil. De cara al año 2028 hay que esperar. Omar tiene una gran popularidad, una aceptación impresionante. Yo pienso que el hecho de haber ganado como ganó en el Distrito Nacional lo proyecta. Es un joven que tiene mucho talento y que tiene mucho futuro. Pero falta mucho tiempo todavía para el año 2028. El presidente Leonel Fernández está joven todavía. No está como el presidente Biden. Todavía él tiene su mente lúcida.
y yo pienso que tenemos que esperar a ver cómo marchan las cosas. ¿Estaría capacitado ya Omar para asumir una candidatura? De todas maneras, que Omar avance, que avance Leonel, que avance Radamés, que avance el compañero Paz y que avancen todo lo que pueda tener aspiración. ¿Y usted también? Radamés aspira también. Déjenme tranquilo. Sí, porque lo ha mencionado 2 veces, que Radamés goza de buena imagen, que Omar goza de una buena imagen. Ahora mencionó a Rafael Paz, pero ahorita era Leonel, Omar y Radamés. Entonces deja entrever de que Radamés va también posiblemente a aspirar. Sí, es que están todos en la línea de mando. Pero usted también está en más la carrera. activo quizás que mucho tiempo antes. Yo lo he visto en estas últimas 3 semanas, muy activo en redes sociales, muy pendiente a los temas sociales y no solamente, aun cuando lo esté siempre, pero en esta oportunidad se está visibilizando en los medios su inquietud, el respaldo que da a ciertos sectores. Y ya la campaña pasó y usted salió triunfador una vez más, senador. A usted la pone chiva eso. No me pone chiva, me despierta suspicacia porque hay un manejo mediático diferente de un senador recién electo, una vez más en su posición, que pudiera probablemente aspirar a una posición de más altura quizás dentro del partido o a la presidencia de la República. Lo que pasa es que yo hago muchas cosas todos los días y un experto me recomendó, tú tienes que dar a conocer todas esas cosas que tú haces, porque eso te ayuda en tu imagen. Es bueno que la sociedad conozca todo lo que tú haces, porque eso es bueno. Y por ejemplo, yo estoy muy preocupado por el tema de la salud pública. No andamos bien. Es penoso cuando tú vas a un hospital y tú le preguntas a una anestesióloga, como me ocurrió en estos días, estábamos operando a una persona de cáncer de colon, yo estaba dentro del quirófano. Siempre me gusta entrar al quirófano cuando llevo a alguien al médico para ver cómo que hace la cirugía. Y yo veía que cada 30 segundos ella miraba el reloj y le aplicaba una dosis de anestesia. Y volvía y le pregunté, ¿por qué usted hace eso, doctora? Me dice, bueno, porque él está cortado, él tiene una herida. Y si yo me paso de los 30 segundos, le puede dar un infarto y le revienta el corazón del dolor. Por tanto, hay que aplicar la anestesia cada 30 segundos. Pero cuando le pregunto, ¿dónde usted hizo su especialidad? Me dice en Inglaterra. ¿Qué tiempo duró en Inglaterra? 4 años. ¿Cuánto gana? 48,000 pesos. Así no puede ser. Y vive en Los Alcarrizos, es madre soltera. Por más que ella quiera, esa doctora está pensando en sus problemas. Tiene un paciente ahí que tiene que anestesiarlo cada 30 segundos, pero está pensando en sus problemas. Entonces, un doctor de esa categoría no puede ganar 48,000 pesos. Pero lo mismo voy al Secanop. Y en el Secanop me reúno con José Joaquín Puello. Y él me dice, mira Félix, tú ves ese doctor que está ahí. Ese doctor hizo una cirugía a un niño en el vientre de su madre, con un robot. Y ese otro que está ahí ya no hace operación aquí, una operación del cerebro cortando el cráneo. Me dijo algo que a mí me llamó la atención. Me dijo, lo que a mí más me excita, Félix, es cortar un cráneo con una sierra. Digo yo, wow, doctor. Me dice, pero ya no hay que hacerlo así. Ya ese doctor, por la nariz, coloca un dispositivo y va al cerebro y hace la cirugía. ¿Y sabe cuánto ganan los dos? 60,000 pesos cada uno. Y se han consagrado a este hospital. Pero eso no es posible. No es posible lo que ganan los médicos, no es posible lo que ganan las enfermeras, los bioanalistas, el personal sanitario en general. Eso no es posible. Porque al final, el éxito de cualquier empresa son sus recursos humanos. La Z puede tener el alcance que tenga, pero si no es por ustedes, nadie lo oye. Es por la capacidad que ustedes tienen, por la forma como ustedes comunican, por la inteligencia que tienen, por cómo analizan los temas. Porque cuando uno está escuchando la radio que ve que la gente está diciendo cosas sin sentido, uno cambia el diálogo, no importa lo que sea. Por tanto, la Z funciona por los recursos humanos que tiene, que para mí son los mejores que hay en la comunicación de la República Dominicana. Por tanto, sin recursos humanos entrenado, bien capacitado, no hay forma de que la salud pública pueda avanzar. Y yo pongo el ejemplo de lo que yo hago en mi provincia. Un médico familiar, salud pública le paga 48,000 pesos. En la fundación ganan 150,000. Y tú dices, pero ¿cómo es eso? Muy simple. Los pacientes que van con su seguro, a los cuales nunca se les cobra diferencia, ya no, los pacientes no pagan diferencia. El seguro te paga 600 pesos de consulta. Bueno, 300 son del médico.
Entonces ellos hacen 40 pacientes diarios. Por 20 días son 800 pacientes. Por 300 pesos son más de 200 mil pesos. Eso está bien. ¿Para qué quiere la fundación más de 300 pesos? Lo otro es para esa persona que al final es la que está haciendo el trabajo. Y yo digo, si yo lo hago, ¿por qué no lo hacen los hospitales públicos? ¿Por qué los hospitales no le dan a los médicos 1% de lo que paga el seguro? En estos días yo llevo un joven a operar de la columna Ney Arias Lora, con seguro contributivo de Senasa. Y yo le pregunto al doctor Lizardi, que era el cirujano, doctor, una cirugía como esta, ¿cuánto paga el seguro? Y él dice 235 mil pesos. Si usted le hiciera en la Abreu, donde usted trabaja, ¿cuánto le paga la Abreu? Dice 100 mil pesos de honorario. Y aquí en el hospital, ¿cuánto le pagan? 50 mil pesos al mes. Entonces así no puede ser. Si el hospital cobra 235 mil, ¿por qué no le da un porcentaje al médico? Es más, él me dijo, no que me den 100 mil, que me den 50 mil de honorario. Y yo no voy al Abreu, porque aquí llegan todos los casos. Pero yo tengo que ir al Abreu porque lo que gano en el hospital no me alcanza para vivir. Entonces, todo ese modelo yo siento que hay que cambiarlo y concentrar toda la atención en el personal, darle participación de lo que pagan los seguros, porque la mayoría de los hospitales públicos están recibiendo seguros. Cuando la gente va con contributivo y subsidiado de Senasa, lo reciben. Por tanto, yo pienso que la situación de salud debe cambiar. Elvis Lima. Buenas tardes, senador, contento de que esté con nosotros. Mire, cuando le escucho su preocupación, de verdad que comparto su inquietud un 100%, sobre todo con el tema de la salud. Y usted que estuvo tan cerca, por ejemplo, vi la gratitud que ha tenido con Danilo Medina, eso es bueno. Su relación con el presidente Leonel Fernández, que se mantiene siempre saludable, y eso me gusta, eso es lealtad. Y valoro la lealtad. Y esa inquietud de salud, senador, ¿qué impidió que los gobiernos del PLD ese cambio de modelo no se ejecutara en materia de salud? Esa es una pregunta. Y la otra es para aprovechar el Código Penal. Tengo la información que esta tarde la comisión especial que se reunió finalizó hace unos momentos, no sé si usted estuvo en esa reunión. Y entonces se va a aprobar el próximo miércoles sin las 3 causales. Tenía eso a retirarlo como primicia ahorita y quería ver su opinión en torno a ese nuevo debate del Código Penal. Yo pienso que fue un error de los gobiernos del PLD no cambiar el sistema, el modelo de salud. Naturalmente se avanzó mucho. Por ejemplo, en mi provincia se establecieron 36 unidades de atención primaria y funcionaban perfectamente. Cada unidad de atención primaria tenía una farmacia dentro de la unidad y los medicamentos estaban ahí permanentemente. Había un sistema donde enfermeras y promotores sociales visitaban los hogares, hacían tamizaje en los hogares y detectaban hipertensos y diabéticos. Y a esos hipertensos y diabéticos, por cada 50 hogares en la ciudad le asignaban un promotor que iba interdiario a visitarlo. Te dirá, son muchos, no, lo que pasa es que en un barrio las casas están una al lado de la otra. Visitar 50 hogares no es tan complicado. En los campos eran 25 hogares, pero en la ciudad eran 50. En los campos, como están más distantes, le asignaban menos. Pero en los gobiernos del PLD había ese interés por atender a la gente en el territorio. Eso ha cambiado mucho. Hoy en día eso está prácticamente desmembrado, no existe. Yo pregunto en mi provincia al director regional de salud y me dice, mire, lo que pasa es que cambiamos todo ese personal que había, pusimos gente del partido nuestro y ahora ellos dicen que ellos no tienen esa vocación, que ellos no están para atender gente en su casa ni visitar hogares, que ese no es su trabajo. Por tanto, el PLD hizo un gran esfuerzo, pero faltó eso a lo que yo he hecho referencia. La capacitación permanente. Nada da más adhesión a un trabajo que la capacitación. Cuando tú capacitas permanentemente un personal, da adhesión y da lealtad a la institución. Con relación al Código Penal, efectivamente no tiene las 3 causales, no la tiene, porque ahí está el conflicto. Ahora, el Código Penal tiene 72 tipos penales nuevos. Entonces, no debemos dejar de aprobar esos 72 tipos penales nuevos por las 3 causales. Eso que se estudia en una ley aparte. Incluso, yo soy partícipe de que se haga un plebiscito nacional. Yo sometí la ley de plebiscito, no solo la ley de plebiscito, el Código de Democracia Directa, que contiene el plebiscito nacional, contiene el referéndum constitucional, una ley de vista pública, una ley de veeduría ciudadana, una ley de iniciativa legislativa popular.
contiene una ley de comisión de auditoría social. Son 15 leyes que contiene el Código de Democracia Directa, y ahí está el plebiscito nacional, que esencialmente se hacen preguntas cerradas para que la gente conteste sí o no. Por ejemplo, pudiera ser: ¿está usted de acuerdo con que se proteja el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte? ¿Sí o no? Y que la gente diga sí o no. Al final, el pueblo es el soberano, de donde emanan todos los poderes. Por tanto, si el pueblo es soberano, hagamos un plebiscito para ese tema. A ver qué resulta. Contravenir lo que usted ha señalado de que no quiere que se modifique la Constitución, porque el plebiscito modificaría la Constitución en ese aspecto que dice de la concesión hasta la muerte. Sí, tendría que modificarla. No, y que el artículo 37 lo plantea textual. Sí, lo plantea de manera textual. Ahora, una cosa es preguntarle a la gente por el aborto, y otra cosa es preguntarlo como dice la Constitución. No, pues habría que modificar la Constitución con el plebiscito. Sí, pero para aprobar... Exacto, pero para aprobar el plebiscito, la ley de plebiscito, no hay que modificar la Constitución. Ahora usted dirá, para hacer el plebiscito... Para hacer el plebiscito... No, porque el plebiscito modificaría la Constitución. No, el plebiscito, si la población dice que sí, modifica la Constitución. Manda modificar ese artículo de la Constitución. Que es como debe ser. Porque aunque el PRM tiene hoy mayoría en ambas cámaras y puede modificar la Constitución, y eso es legal, ahora no tiene la legitimidad de si lo hace el pueblo a través de un referéndum constitucional. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Pero yo diría que lo más importante es que tenemos que aprobar ese código para que esas 72 tipos penales que hay ahí entren en vigencia. Y lo otro que se discuta más adelante. Porque por un solo tema estamos dejando que se apruebe el código que tiene 140 años. 1884 el Código Penal. O sea, ya está bien, de que tiene 20 años dando vuelta en el Congreso. Le llamo el maratón, el Código Penal. Tanta vuelta que da. Bueno, buenas tardes, senador, profesor. Erinia me atemoriza. No se asuste. Yo, mi pregunta iba justamente en la línea de lo que usted estaba comentando, a propósito de que en este fin de semana el presidente Fernández dio unas declaraciones con respecto a la modificación de la Constitución. Él decía que la mejor forma de proteger la Constitución es no tocándola. Si la quieren proteger más, que aprueben la ley de referéndum, que eso es lo que está pendiente. También la Fuerza del Pueblo, ya desde la Dirección de Asuntos Jurídicos o Secretaría, no recuerdo el cargo específico, ha señalado que faltan unas leyes que manda la propia Constitución y que no se han aprobado, no se han discutido, no sé en qué va eso. ¿Por qué no se ha aprobado? ¿Por qué no se ha sacado la ley de referéndum como indica el presidente Fernández? Esa es una pregunta para que usted vea que no vine suave. Y la segunda es con relación al Congreso Elector de la Fuerza del Pueblo. Yo he visto algunos artes de amigos, jóvenes, que aspiran a posiciones dentro de la dirección del partido. Quería saber su opinión. ¿Cómo usted ve eso? Si será un proceso en el que la sociedad podrá ver nuevas figuras al frente de puestos claves en la dirección del partido. Si se va a hacer o a qué nivel de elección va a llegar. Si se va a poner toda la dirección del partido, bajará las bases para que se elija. O sea, ¿qué es lo que se ha discutido con relación al Congreso Elector? Bueno, mire, desde el año 2013 nosotros sometimos una ley que se llama Código de Democracia Directa. Ahí hay 15 mecanismos de democracia directa que establece la Constitución de la República. Y ya hice referencia al referéndum constitucional, al referéndum constitucional aprobatorio, que es otra modalidad, al plebiscito nacional, al plebiscito local, al cabildo abierto, a la ley de vistas públicas, a la ley de veedurías ciudadanas. Muchas instituciones tienen veedores, pero la Constitución dice que hay que hacer una ley, a las comisiones de auditoría social. En fin, son 15 mecanismos de participación democrática que incluye también la ley de iniciativa legislativa popular, que ya es una ley, pero que se recoge en el código para tenerlo todo en un solo documento. El Poder Ejecutivo mandó una ley de referéndum, lo envió por la Cámara de Diputados, no se ha aprobado, y en la Comisión de Justicia del Senado reposa el Código de Democracia Directa, que contiene todos los mecanismos.
Yo digo, en lugar de aprobar solo la ley de referéndum, que aprobemos el código. Claro. Porque es necesario. ¿Y por qué es necesario? Mire por qué es necesario. Porque en la ley de Cámara de Cuentas que se aprobó, se establece una Dirección Nacional de Fiscalización y Control, que incluye el control interno, que es la Contraloría, el control externo, que es la Cámara de Cuentas, el control legislativo, que es el Congreso, y el control social, que es la sociedad. Ahora, para el control legislativo, ¿qué falta? Una ley que nosotros también la sometimos, que es una ley de fiscalización y control del Congreso. No puede haber fiscalización por parte del Congreso si no existe la ley. Se estudia en una comisión bicameral, parece que va a perimir, la vamos a reintroducir de nuevo. Y para el control social necesitamos la ley de veeduría ciudadana y de comisión de auditoría social, que las dos están en el Código de Democracia Directa. Por tanto, en lugar de aprobar la que manda el Poder Ejecutivo a la Cámara, que es una sola, aprobemos las 13 que están en el Código. Porque dentro de las 15 que hay 2 que ya son ley de la Nación, que es la Ley de Acceso a la Información Pública y la Iniciativa Legislativa Popular. Por tanto, yo lo que digo es, aprobemos el Código. Porque además van más de 3 decisiones del Tribunal Constitucional exhortando al Congreso a que legisle sobre esas materias. Y no hacemos caso. ¿Por qué no hacemos caso? Senador? Porque por lo general, la mayoría de los proyectos que se aprueban son los que van del Poder Ejecutivo. Tenemos un grave problema. De cada 10 proyectos que hay en el Congreso, se aprueban 9 del Poder Ejecutivo y 1 de los senadores o diputados. Pasa rapidito. Y eso no puede ser. Por ejemplo, la ley de indulto. Artículo 128, numeral 1, literal J, que la sometimos desde el año 2014. Se establece que el presidente debe indultar 3 veces al año. Debe indultar en el 27 de febrero, el 16 de agosto y el 23 de diciembre. Así lo dice la Constitución de la República. Bueno, esa ley está del año 2014 en la Comisión de Justicia y no se aprueba. Cuando yo, que soy de la Comisión de Justicia, insisto, me dice, bueno, es que en este momento el presidente no quiere indultar. Y es verdad, el presidente Abinader no ha indultado a nadie. Yo le digo, pero mire estas 2 sentencias del Tribunal Constitucional, casi insultando al Congreso, exhortando a que por favor legisle sobre esa materia. Aprobemos la ley. Si el presidente decide no usarla y no indultar, pues perfecto. Pero ya cumplimos con el mandato de la Constitución. O sea, no es una excusa usted decirme que no, que el presidente no es pro indulto. Está bien, es su decisión personal, si quiere lo hace y si quiere no lo hace, exacto, pero vamos a cumplir con el mandato de la Constitución. Con respecto al código, cuando el código que establece los diferentes mecanismos de participación que usted sometió, ¿cuándo fue que usted lo sometió? En el año 2014. Y ya estamos en el año 2020, hace 10 años. Eso ha ido... Se perime, pues podemos reintroducir, senador, pero etcétera, etcétera. Las normativas del sistema penitenciario no contemplaban también los niveles ni los procesos en que serían, que prácticamente los indultos, con el trato a los enfermos. ¿No había un tema similar? Sí, eso existe. Lo que pasa es que la Constitución de la República lo amplió en el 2010. Por tanto, hay que hacer una nueva ley y eso está depositado desde hace mucho tiempo en la Comisión de Justicia del Senado. Y lo correcto es aprobarlo conforme a la Constitución del año 2010, que establece incluso las fechas en que debe hacerse los indultos dentro de la facultad del presidente de la República. Con relación a la otra pregunta que usted hace, que cuáles son los niveles de elección, se va a elegir todo en la Fuerza del Pueblo. No porque quiera la Fuerza del Pueblo, que es un mandato de la ley, de la ley 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Esa ley establece que cada 4 años las estructuras deben renovarse a lo interno de todos los partidos políticos. Es un mandato de la ley, sí. Dice conforme a los estatutos. Algunos serán por voto universal, otros serán por voto de los dirigentes locales. Por ejemplo, nosotros vamos a elegir nuevamente las direcciones medias. Si una dirección media tiene 20 direcciones de base, hay 20 presidentes, esos 20 eligen entre ellos quién será el presidente de la dirección media. Si hay un distrito municipal que tiene 30, 40, 50, 100 presidentes de direcciones de base, esos 100 eligen el presidente del distrito. Y así para el presidente municipal. Luego, para los cargos nacionales como secretario general, presidente del partido, las vicepresidencias, entonces por el voto universal directo del total del padrón, porque ya son los cargos de mayor relevancia.
De modo que en la Fuerza del Pueblo se va a renovar todo, desde las direcciones medias hasta el presidente del partido. Nilda Alanís, su pregunta para el ingeniero Félix Bautista. Buenas tardes, don Félix. Son dos preguntas. A propósito de que uno de mis compañeros mencionó las participaciones que usted ha tenido en varios programas en estas últimas semanas, y ha surgido el tema que usted a propósito ha pues aclarado con relación a las sanciones que en su momento le impuso los Estados Unidos. Con relación a este tema de corrupción y esas sanciones, ¿busca el senador Félix Bautista limpiar el daño que pudo haber hecho a su nombre los Estados Unidos en su momento, volviendo a traer a colación los temas en los espacios que usted ha participado? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo usted interpreta lo que dijera Danilo Medina y más escuchando la retroalimentación que usted da sobre él y el respeto que usted tiene? Cuando él en su momento mencionó que los traidores se iban a ser sacados del PLD y habían... no, primero mencionó traidores, habían ido a otros partidos. Y después decía también, y los calificaba de ratas, que estaban dentro del partido. Esas son básicamente las dos preguntas. Bueno, con relación a la última pregunta, yo respeto esa afirmación del presidente Danilo Medina. Él tendrá sus razones para decirlo, pero en mi caso, cuando yo salí electo por el Partido de la Liberación Dominicana y luego pasé a la Fuerza del Pueblo, eso fue lo que él y yo acordamos. Incluso en esa ocasión yo le dije al presidente Leonel Fernández que no quería presentarme como senador porque quería quedarme en la Fuerza del Pueblo. Pero resulta que ya la Junta Central Electoral había publicado la lista en espacio pagado en los periódicos de todos los que habían sido electos a lo interno en el Partido de la Liberación Dominicana. Y luego en una conversación con el presidente Danilo Medina en el Palacio, él me dijo: mira, yo sé que cuando tú ganes tú te vas a ir con Leonel y estamos de acuerdo que así sea. Ahora yo necesito que tú me ayudes a Gonzalo, que tú seas senador por nosotros, por el PLD, y que tú me ayudes a Gonzalo. Y eso fue lo que hice. Yo trabajé por Gonzalo como el que más. Gonzalo, exactamente. Y Gonzalo obtuvo el 52% en San Juan. De las pocas provincias donde ganó en primera vuelta fue San Juan. 52%. O sea, tú votaste por Gonzalo y no por Leonel en esa ocasión. Tuve que hacerlo y tuve que hacer campaña por Gonzalo y tuve que hacer afiche y vaya conjuntamente con Gonzalo, porque ese fue el compromiso y los compromisos se honran. Luego pasó el proceso y lo lógico era que cumpliera con lo que yo pactamos, irme a la Fuerza del Pueblo. Por tanto, fue un acuerdo que hice con el presidente Danilo Medina. Con relación, y repito, sobre lo que los calificativos, lo que usted ha hecho referencia, él tendrá sus razones para eso que yo desconozco. Con relación al tema de Estados Unidos, para mí es muy importante esa pregunta, porque cuando me retiraron el visado, la cónsul de ese momento me llama y me dice: mire, hemos querido invitarle un día como hoy, que es sábado, que hoy no hay gente aquí en la embajada, para que no lo vean, para que no... Digo, no importa que me vean. Digo, sí, pero quisimos que usted viniera un sábado. Y me dice: yo lamento que la decisión judicial le favoreció. Se refería a la decisión judicial del año 2015, ¿lo recuerdan? Pero había ya una determinación del Departamento de Estado de retirarle el visado. Yo le entregué el visado del pasaporte ordinario y el visado del pasaporte diplomático, que te lo tenían los dos. Y ella estampó la cancelación de la visa. Luego entonces, posterior a eso, en el año 2018, entonces me incluye en una lista de la OFAC con la ley que se llama Global Majestic. La ley dice cómo tú ingresas a esa lista por corrupción, pero dice también cómo tú puedes salir. ¿Y cómo tú puedes salir? Si tú demuestras que los hechos que te imputan como corrupción han sido juzgados. Y los míos fueron juzgados. La gente dice: no, tú no fuiste juzgado porque tú no fuiste a un juicio de fondo. Bueno, es que el procedimiento es un juicio a las pruebas. Es un juicio preliminar. Y el juicio preliminar es el juicio a las pruebas. Y eso se hizo 22 audiencias de 6 horas y hasta de 8 horas. Y ahí se determinó que las pruebas no tenían mérito. Ese era el procedimiento. Por tanto, desde esa época estamos ya entonces trabajando con la OFAC, mandando toda la información de que fui absuelto de esas acusaciones para tratar de salir de la lista.
yo tengo la fe de que en algún momento me van a sacar de la lista. Senador, nosotros estamos en vivo a través de YouTube, además de radio y de televisión. La Z101 pues conecta a cada dominicano y por qué no a los extranjeros con nuestra programación regular. Y hay dos preguntas, más bien pues bendiciones de parte de aquí está María López, envía muchas bendiciones, y Murbane Ferreira nos pide que le hagamos una pregunta, bueno, dos en este caso. Murbane Ferreira nos pide que usted nos responda acerca de lo que significa para usted Euclides Sánchez, pero también Euclides Sánchez Tavares de La Vega, ex senador igual que usted y pertenece ahora a la Fuerza del Pueblo. Y ella quiere que usted nos diga, ¿verdad?, de dónde es que usted ha hecho su fortuna, cómo ha hecho su fortuna. Son las palabras correctas. ¿Cómo fue que hizo esa fortuna Félix Bautista? Mire, con relación a Euclides Sánchez, desde el año 1996, yo fui compañero de trabajo de Euclides. Él fue designado director de la supervisora y yo subdirector de la supervisora. Luego que yo era el segundo de Euclides en la primera gestión de gobierno del presidente Leonel Fernández. Euclides es una persona admirable, una persona íntegra, una persona que lo ha dado todo por La Vega. La verdad ¿Me consta? Que en todos los periodos que Euclides ha ganado, cuando fue alcalde, dio ejemplos en todos los sentidos. Y yo lamento que no saliera como senador, pero para mí Euclides es una persona realmente admirable. Lo admiro, lo respeto y le profeso siempre un gran cariño y tenemos una gran amistad. Con relación a la fortuna, la gente habla de la fortuna porque en el juicio del año 2015, el fiscal, cuando terminó sus conclusiones, dijo: la fortuna de Félix Bautista llega a 25 mil millones de pesos. Y eso se quedó en los periódicos. Para todo el mundo mi fortuna son 25 mil millones de pesos. Y él lo que estaba hablando era de todos los recursos que recibió la institución desde cuando Bebecito Martínez a la fecha. incluso todos los presupuestos. Incluso en la acusación colocaron 22 cuentas y decían que en esas 22 cuentas yo había lavado el dinero. Cuando yo busco las cuentas, digo 22 cuentas, todas del Banco de Reserva. Bueno, le pido al Banco de Reserva que me mande las cuentas. Ahí estaba la cuenta de Bebecito Martínez, que él firmaba. Yo estaba estudiando en la universidad en esa época. La cuenta de Euclides Sánchez, que firmaba en la UISOE. La cuenta de Felipe Abreu Roedán, que fue director de la supervisora, que firmaba también. Y las cuentas que yo manejaba eran todas cuentas del Estado. Yo no sé cómo tú puedes lavar el dinero en una cuenta del Estado. El único dinero que se recibe en una cuenta del Estado es dinero que viene de la Tesorería Nacional. No hay otra forma. Por tanto, si ese dinero que viene de la Tesorería, ese dinero es para las obras. Entonces, cuando se dice que la fortuna de 25 mil millones, se quedó en el imaginario que eso era así. Pero eso fueron los recursos que recibió la institución. Entonces yo digo, bueno, yo tengo 25 mil millones, pero se remodeló el aula magna de la UAS, el edificio de economía, se hizo el comedor universitario, se hizo la torre administrativa, se hizo el hospital de cáncer, se hizo el parqueo de la UAS, se hizo la extensión de la UAS en Mao, en Bonao, en Puerto Plata, en la Altagracia, en San Juan, en Barahona. Entonces yo tengo 25 mil millones, pero se hicieron las obras. Entonces se instaló en el imaginario eso. Por tanto, cuando la gente habla de fortuna, yo digo, bueno, pero yo quiero que me digan cuál es la fortuna y dónde está la fortuna. Porque ¿dónde usted esconde tanto dinero? ¿Cómo usted hace eso? Entonces, tal vez a mí me faltó salir a hablar a los medios, dar la cara como le estoy dando ahora, para aclarar todo eso. Siempre se me aconsejaba, y yo asumí el consejo, de que bueno, están hablando hoy, dicen eso hoy, pero ya mañana no es noticia. Pero se siguió diciendo y yo no decía nada, y se siguió diciendo y se instaló eso en el imaginario. La única fortuna que nosotros tenemos es lo que trabajamos desde el ámbito privado, a través de Inmobiliaria Rofi, que hicimos varios edificios privados. Y cuando el Congreso, yo les solicité que hicieran una investigación, ellos, para saber si esa institución, esa empresa había recibido fondos públicos, mandaron comunicación a 26 empresas del Estado, diciéndole que le mandaran los contratos y los cheques y las ubicaciones que había hecho la Inmobiliaria Rofi. Todos contestaron que esa empresa nunca tenía contrato y que nunca recibió fondos.
De modo que eso fue una investigación del Congreso. Por tanto, la poca fortuna que puede haber, que no es tanto, es producto de ese trabajo en el ámbito del sector privado, que se hizo con préstamos bancarios del Banco de Reserva, con préstamos del BHD y con préstamos del Banco Popular. Todo eso se debatió en el año 2015 y todas esas pruebas se sometieron al Ministerio Público. Y de ahí el Ministerio, al juez, y de ahí el juez estableció el auto de no lugar. Se tendrá que legislar. Y la declaración jurada, Felipe, la declaración jurada tuya, ¿cuánto asciende? Quedan 4 compañeros. La declaración jurada, si la sometiste ya para el nuevo periodo. No, todavía, porque ahora cuando vayamos a tomar juramento, ahora el 16 de agosto, antes del 16 de agosto hay que someterla. Estamos en esa fase de preparación. Se tiene la percepción de que el político es el ladrón y que el empresario no lo es. Hay que cambiar esa versión de que es el político el malo y no otros, como existe ahora mismo en la actualidad. Sí, lo que pasa es que en la política hay muchos intereses y hay mucho conflicto y hay mucha envidia en todo. Y entonces la mejor forma de tú querer ascender es queriendo descalificar al otro. Pero el que asume esa postura nunca llega lejos. Yo pienso que tú lo que debes hacer es hacer tu trabajo, ayudar a todo el mundo en la medida de tus posibilidades, no ser conflictivo, ni siquiera con la oposición, porque eso es lo que da resultado. Pero la política es conflicto permanente y en ese conflicto yo lo quiero descalificarte. Y comienzo descalificando desde el punto de vista moral. Para que te afecte y para dañar tu imagen. Pero yo pienso que los políticos debemos cambiar esa posición porque nos hace daño a todos. Félix Bautista nos ha acompañado, tenemos que dejarlo ir porque tenemos 4 compañeros. Sí, pero hay varios compañeros que han preguntado varias cosas. Pero ellos preguntaron una sola pregunta y aquí hemos hecho varias preguntas. Es que me interesa. Bueno, pero todos hicieron preguntas. Sí. Y yo quiero hacerle esta porque va ahí mismo. Félix, puntual. Como senador, ¿se tendrá que legislar para resarcir los daños moral de esa persecución y muerte moral que se han hecho a muchas personas que luego terminan siendo, pues, libre, asuelto de la justicia? ¿Qué usted cree, República Dominicana? Sí, yo pienso que sí que hay que legislar porque eso es injusto. Tú iniciar una persecución contra una persona, acusarlo, incluso apresarlo, y luego resulta que es inocente, eso es muy doloroso. Y entonces es como tener una patente de corso. Yo hago contigo lo que yo quiera y al final no hay sanción para mí. Yo pienso que eso es injusto. En otros países el Estado paga por eso, no se cometen esos errores y paga con recursos económicos, pero yo pienso que habrá que legislar en su momento para eso, porque eso es muy doloroso. Senador, y ya, aunque Iluminada me arranque la cabeza ahora. No, los compañeros cuando se queden sin comentarios. Son 8 minutos cada compañero, son las 6:10. Sí, claro. Cuando usted fue sentado en el banquillo, eras acusado, el gobierno del momento era el gobierno de su partido, Partido de la Liberación Dominicana. Uno de los grandes actores del sistema de justicia por parte del órgano acusador es hoy quien lleva la voz cantante en los casos de corrupción. Es el magistrado Wilson Camacho, quien en este gobierno ha sido calificado como un ministerio público independiente. ¿Lo era el ministerio público independiente en ese periodo 2012-2016? ¿Y guarda usted algún tipo de rencor contra las autoridades que lo encausaron? No, yo no guardo rencor contra nadie. Lo que siempre he hecho es defenderme de lo que me acusen y en todos los casos he salido airoso, con decisiones judiciales. Desde el año 2000, en el año 2000 hubo una persecución contra un grupo de dirigentes del PLD, fuimos a la cárcel de Najayo y yo fui el único que salió con una decisión judicial. Nunca he querido pagar una fianza porque yo siento que eso es como comprar tu libertad. Claro. Siempre he querido ir a la justicia. Y en esa ocasión se metió una providencia calificativa, que era como se llamaba en aquella época, liberándome, ¿verdad?, de las acusaciones que me hacían. Lo mismo ocurrió ahora, pero yo no albergo odio ni rencor contra nadie. Camacho participó como fiscal, llevaba litigante. La parte litigante en ese proceso, pero Camacho es un buen muchacho. Yo pienso que Camacho se ha superado mucho, un muchacho que vino de Moca, ha estudiado mucho y se ha superado mucho, y eso es loable que lo haya hecho, y ha descollado mucho y se empeña por hacer su trabajo. Senador, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en el Gobierno de la Tarde.